A mí me gusta como el sistema que está manejando, doctora, porque pienso que así pues si uno tiene algún tipo de duda, está la oportunidad como de buscarla y aclararla en la clase. Entonces a mí, la, pues así en talleres me parece que uno aprende como más. Y el Correcto. refuerzo de los casos clínicos también me parece chévere, pero ya me parece que es como un refuerzo, como aplicar lo que uno aprendió haciendo el taller y en la clase. Claro, los casos clínicos son muy importantes, pero para poder hacer el caso clínico tienen que haber revisado el tema. Entonces, ¿qué me pasaba antes? Si les hacía solamente los casos clínicos, no me revisaban bien el tema, entonces no lo podían desarrollar bien. Por eso intenté con los talleres y porque el otro era cuando hacían exposiciones. El problema de las exposiciones es que no todos estudian y de pronto me parece que uno gasta mucho tiempo haciendo una presentación que de pronto se pueden evitar. Entonces, no sé. Pero me ha gustado el método de los talleres porque todos leen el tema, lo tienen que leer para poder elaborar el taller y con los casitos clínicos uno se va como orientando. Ayer les dejé en el canal como unas preguntas de diabetes y trastornos hipertensivos para que las vayan desarrollando y las presentan al final de la rotación. El último viernes tienen para desarrollar pues como las preguntas. Y ese día ya hacemos el examen. Eh, ahora más tardecito les monto las otras preguntas de incompatibilidad RH, de infección de vías urinarias y un casito de anemia. Y lo revisamos antes de que hagan el examen, pues para poder que les quede todo claro, ¿vale? Listo, Doc. Bueno, entonces vamos a empezar con anemia. Entonces lo primero que hay que definir es que en general la anemia es todo déficit en hemoglobina y en hematocrito. Para la población no embarazada, en general, anemia se define como una hemoglobina por debajo de 12. Sin embargo, para la población embarazada, la OMS y la CDC establecen un punto de corte de 11. Eh, Recientemente se está abriendo discusión sobre ese tema de cambiar como ese punto de corte, pero hasta ahora y en lo que vamos a trabajar va a ser 11 el punto de corte para definir anemia en el embarazo. Pero la OMS también hace una acotación que en general la anemia se debe dividir también por los trimestres y hablan de 11 en el primer trimestre, 10.5 para el segundo y nuevamente 11 para el tercero. Y ese punto de corte 10.5 en el segundo trimestre se debe a los cambios fisiológicos del embarazo que favorecen, digamos, que las embarazadas tengan niveles de hemoglobina y hematocrito ligeramente menores que la población no embarazada. También sabemos que los niveles de hemoglobina y hematocrito son diferentes en el hombre y en la mujer, y esto básicamente se debe a que durante los ciclos menstruales, ay, perdón, están viendo todavía el note, ¿cierto? Moradito. Sí, señora. Ya. Esto se debe a que la mujer, pues durante sus periodos menstruales, va a perder un importante volumen de hemoglobina y por eso nosotras tenemos como niveles de hemoglobina más bajitos que los hombres. Bueno, Nicole, ¿cuáles son los cambios fisiológicos del embarazo que predisponen a la mujer a tener anemia? Háblame de los cambios a nivel cardiovascular y también de los cambios en la reserva de hierro. Pues Doc, entonces lo que yo encontré es que va a haber un aumento progresivo de la masa total eritrocitaria y también del volumen plasmático en relación pues con las necesidades que va a tener el útero y el feto que va a estar en crecimiento. Pero la anemia que se va a presentar es dilucional porque el volumen plasmático va a aumentar lo que es entre un 40 a un 47%, mientras que la masa eritrocitaria termina aumentando de un 20 a un 25%, lo que genera que la hemoglobina, pues la concentración de esta se encuentra disminuida, especialmente en las semanas lo que era la 20 y la 24. También se va a encontrar una disminución de la eritropoyetina sérica
Y en cuanto a la parte del hierro, encontré que había un incremento de la absorción del hierro en el duodeno, se iban a aumentar lo que eran los receptores de transferrina placentarios y favorece una mayor captación del hierro y hay un aumento de la hepcidina, lo que termina disminuyendo la circulación del hierro. Doc tiene el micrófono cerrado. Ay, gracias por decirme. Estaba hable y hable yo sola aquí. ¿Ahí? ¿Están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ya. Entonces les estaba explicando que la eritropoyetina no disminuye, aumenta. El propósito de que aumente la eritropoyetina producida en el riñón es que se estimule mejor la médula ósea para que haya un aumento en la producción de glóbulos rojos y en el tamaño de esos eritrocitos. ¿Para qué? Recuerden que la hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno y el oxígeno va a pasar a la sangre fetal y esto es un proceso de difusión, ¿correcto? Entonces tiene que haber una mayor cantidad de hemoglobina circulante para poder suplir los aportes, las necesidades del feto. Sin embargo, a pesar de que la eritropoyetina aumenta, estimula mejor la médula ósea y aumenta la producción de glóbulos rojos, aumenta también el volumen de agua corporal total. Y ese aumento en el volumen de agua corporal total es superior en porcentaje al aumento en el volumen eritrocitario. Entonces, eso se traduce en una anemia dilucional del embarazo, ¿correcto? Ese es el primer cambio cardiovascular que favorece la anemia. Adicionalmente, los depósitos de hierro en la mujer embarazada van a disminuir. Recuerden que el hierro, ahorita que vamos metabolismo del hierro, el hierro se va a almacenar en forma de ferritina dentro de las células. El principal almacén de hierro está en el hígado, en el sistema retículo endotelial, que es donde se recicla el hierro que la mujer necesita. ¿Qué pasa? El hierro es importante también para el funcionamiento del feto y la única forma del feto adquirir hierro es a través del hierro de la madre. Entonces, los depósitos maternos de hierro siempre van a estar disminuidos en comparación con los depósitos de hierro de una mujer no embarazada. ¿Por qué? Porque estamos supliendo las necesidades del feto. El feto para desarrollar sus células necesita hierro, para hacer su propia hemoglobina necesita hierro. Recuerden que el hierro es importante no solamente para la hemoglobina, sino también para los procesos celulares y para la activación o para el funcionamiento de los citocromos. Entonces, necesita todo el tiempo la célula fetal de hierro y la única forma de adquirirlo es a través del hierro materno. Entonces, como lo estabas mencionando, la transferrina, que es la molécula que va a transportar el hierro, en la circulación va a estar aumentada para favorecer ese transporte de hierro, pero la ferritina, que es donde se almacena el hierro, va a estar disminuida para poder suplir al feto. Entonces, todo eso también favorece la anemia en el embarazo. Es importante entender por qué ocurren estos aumentos en el volumen de agua corporal total, aumento en el volumen eritrocitario, porque no solamente yo tengo que suplir al feto, sino que también tengo que prepararme para el momento del parto. Recuerden que en el momento del parto hay una pérdida importante de sangre de
de hemoglobina y de volemia para la mujer. Entonces la mujer debe aumentar todos sus parámetros para poder suplir esto. Y estos cambios se van a devolver más o menos a las 8 semanas posteriores al parto. Entonces, y dependen también de los niveles hormonales. La progesterona activa la formación de eritropoyetina para que esa eritropoyetina active la médula ósea y active la producción eritrocitaria. ¿Correcto? Entonces, de todo lo que hemos visto de nuestros temas, van a ver que la progesterona y los estrógenos en altas cantidades favorecen la mayoría de los cambios fisiológicos que le ocurren a la mujer con el propósito de suplir las necesidades tanto maternas durante el embarazo como en el parto y las necesidades fetales de un feto que está en un metabolismo activo porque se está desarrollando. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctora, de mi parte no. ¿Alguien quiere agregar algo más a los cambios fisiológicos que pronto yo no haya mencionado y que ustedes leyeron? Bueno, cuando hablamos de anemia también tenemos que clasificar. Señor, cuéntame. Yo tengo una pregunta pues como muy sencilla, pero pues que me llama la atención. Dime. ¿Por qué cuando la anemia la clasifican pues por trimestres, por qué en el segundo trimestre en especial se maneja una diferente al resto? Bueno, eso es importante, porque la mayoría del aumento del volumen corporal total ocurre en el segundo trimestre. El volumen de agua corporal total aumenta principalmente en el segundo trimestre. Entonces es donde más baja la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, acuérdense también cuando vimos la parte cardiovascular. Eso es lo que explica la hipotensión del embarazo. Las mujeres disminuyen su resistencia vascular eh, periférica, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. Entonces, en ese segundo trimestre es cuando más cae la tensión arterial y vuelve y se restablece hacia el tercer trimestre. Entonces, los cambios empiezan desde las 6 semanas postparto de concepción. Son más marcados siempre en el segundo trimestre en el embarazo y se estabilizan hacia el tercer trimestre y regresan todos estos cambios fisiológicos entre las 6 y 8 semanas posteriores al nacimiento. Entonces, por eso es que la mayoría de las cosas, por ejemplo, sobre todo en el sistema cardiovascular, cambian en el segundo trimestre. La hemoglobina o, por ejemplo, la disminución de la tensión arterial. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Ay, ojalá, espérate, yo busco un dibujito que de pronto les puede servir. Mm, no encuentro el dibujito que les quisiera mostrar, hombre. Mm, no lo encuentro. Bueno, luego se los muestro. ¿Será que lo tengo aquí? No. Están viendo otra vez la clasificación de las anemias, ¿cierto? Sí, señora, estamos en OneNote. Correcto. Bueno. Eh,
Bueno, ahorita yo creo que es importante que hablemos del metabolismo del hierro. Entonces, esta celulita, recuerden que el hierro se va a absorber a nivel intestinal, sobre todo en el duodeno. El hierro que entra a la dieta llega en dos formas, el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo es el sulfato, el hierro en forma ferrosa, o sea, 2 más, ¿cierto? Que está asociado a un grupo hemo. ¿Y de dónde lo obtiene el ser humano? De la ingesta, por ejemplo, de las carnes, de la hemoglobina que viene dentro de la carne cuando comemos. Pero hay otra forma, que es el hierro no hemo, que es el hierro libre. Usualmente ese hierro hemo viene en forma férrica, es decir, 3 más. Y ese hierro férrico está disponible usualmente en las verduras y en los pescados, ¿correcto? ¿Qué pasa? El hierro hemo, que dentro del grupo hemo está en su forma ferrosa, se absorbe mucho más fácil que el hierro no hemo. Él entra directamente, tiene un transporte mucho más fácil adentro de la célula. Dentro de la célula intestinal, él se disocia, ¿cierto? Se libera el sulfato ferroso y es transportado a través de la membrana vasolateral hacia la sangre. Ya vamos a hablar del proceso de transporte. El hierro no hemo, que usualmente viene en forma férrica, debe reducirse a hierro ferroso a través de esta enzima, ¿correcto? Y para poder entrar a la célula necesita un cotransportador, que es el DMT, que requiere hidrógeno para su entrada. ¿Sí? Un cotransportador hierro-hidrógeno. Entonces es un proceso un poco más demorado. El hierro hemo entra directo o a través de un solo transportador, mientras que el hierro en forma no hemo, usualmente férrico, debe convertirse a ferroso o reducirse a ferroso y luego utilizar un cotransportador para entrar. Una vez adentro, él se puede almacenar dentro de la célula intestinal en forma de ferritina. La ferritina llega y lo absorbe y lo guarda ahí y se va a perder durante la descamación de esas células epiteliales, o puede pasar directamente a la sangre. ¿A través de qué pasa? En la membrana vasolateral hay una proteína que se llama la ferroportina. Y la ferroportina lo que hace es transportar ese hierro en forma ferrosa hacia la sangre. Pero para poder ser llevado por la transferrina, este hierro nuevamente debe oxidarse hacia su forma férrica para poder transportarse en la ferritina. ¿Les quedó claro? La entrada del hierro y digamos, si el transporte de hierro o la absorción de hierro en la célula intestinal. Entonces, requiere varios pasos, tenemos varias enzimas importantes. Entonces, esto lo estamos viendo acá, pero les traje esta imagen, es para mostrarles que en general el hierro de la dieta, el hierro elemental que nosotros consumimos, es aproximadamente entre 10 y 15 miligramos por día. Y de eso, solamente el 10 al 20% logran ser absorbidos. Es decir, que este es un proceso saturable. Por más de que usted le coloque hierro a una paciente por vía oral, este proceso es saturable. Entonces, no va a absorber más de 1 a 2 miligramos por día. Sin embargo, en condiciones de déficit de hierro, esta absorción se puede aumentar, ¿correcto? Esta absorción se puede aumentar. Aquí estamos viendo. El hierro hemo entra directamente a la célula, el hierro no hemo debe convertirse a hierro ferroso y entrar a través del cotransportador sodio-hierro. Dentro de la célula yo me lo puedo conservar como ferritina y se va a perder durante la descamación de las células intestinales, o va a ser transportada a la sangre a través de la ferroportina. La ferroportina tiene asociada una enzima que se llama la efestina, que me va a volver a convertir el ferroso en férrico para que la transferrina lo pueda, digamos, transportar. Y va a ir a almacenarse a los grandes depósitos de hierro, el hígado, el sistema reticuloendotelial, a la médula ósea para la producción de los eritrocitos, y se va a almacenar también en otras células o en otras proteínas o enzimas que van a requerir de hierro, como la mioglobina y los citocromos, pero en un menor porcentaje. La mayoría del hierro, miren que a pesar de que nosotros consumimos harto hierro, como el porcentaje de hierro que se absorbe es tan poquito
¿sí? Y se almacena en la mayoría de las células dentro del sistema intestinal y dentro del propio cuerpo de la persona. eh, Hay un sistema también importante de reutilización del hierro, o sea que lo que nosotros perdemos en realidad es muy poquito. Todo este sistema retículo endotelial, cuando a través del vaso los eritrocitos van a ser degradados, los macrófagos vuelven y captan el hierro que lleva el eritrocito y lo devuelven al sistema sanguíneo para que vuelva y se almacene en la médula ósea. Entonces, todo ese hierro siempre se está almacenando y se está guardando. Las pérdidas eh, intestinales en realidad de hierro son muy poquitas, ¿correcto? Entonces recuerden eso, siempre el hierro se está reciclando dentro del sistema de la persona. ¿Por qué es importante entender esto? Primero, para mencionarles que a pesar de que yo consuma grandes cantidades de hierro, el hierro que se va a absorber es solamente el que el cuerpo necesita. Y que yo tengo una serie de enzimas que me van a permitir saber qué cantidad de hierro hay circulando en la sangre o una cantidad de proteínas que me van a servir. Primero, la ferritina es una proteína almacenadora de hierro. La transferrina, por el contrario, es una transportadora de hierro. Entonces, ¿yo qué puedo medir en la célula? Para saber más o menos cómo están mis niveles cómo están mis depósitos de hierro. Yo tengo varias formas de medir. A través de los niveles de hemoglobina, ¿cierto? Que son una forma indirecta de saber si el paciente tiene buenos depósitos de hierro o no, pero no es específica porque hay muchas causas de anemia, ¿cierto? No solamente la deficiencia de hierro. O puede utilizar las cosas más específicas, como mirar la ferritina para saber cómo están los depósitos, mirar cómo está la transferrina para saber qué tanto está transportando hierro mi paciente. Y de la transferrina es importante medir el índice de saturación de la transferrina, que lo que me dice es cuántas moléculas de hierro puede llevar esa transferrina. Si están saturadas en su totalidad, quiere decir que yo tengo exceso de hierro, pero si no están saturadas en su totalidad, quiere decir que el paciente no tiene suficiente hierro para ser transportado por la transferrina. ¿Me entendieron ese pedazo? Sí, señora. Bueno, yo sí. Bueno, entonces la transferrina tiene en general un porcentaje de saturación del 30 al 40%, ¿vale? Es decir, que en cada molécula de transferrina ya tiene como unos receptorcitos que van a transportar el hierro férrico. Si la transferrina tiene totalmente saturados como sus cajoncitos donde va a llevar el hierro, tengo exceso de hierro. Pero si por el contrario no están saturados completamente, están menos del 20 al 30%, quiere decir que no tengo suficiente hierro para transportar. Entonces es una medida indirecta del hierro que yo pueda tener, de si tengo deficiencia o no deficiencia de hierro, que puede ser una causa de anemia, ¿correcto? Preguntas sobre este metabolismo del hierro, del transporte del hierro dentro del cuerpo. Ninguna. Bueno, entonces sigamos. Vamos acá. Entonces, yo les había preguntado en el ejercicio, bueno, algo que quiero que me digan. ¿Cuáles son las principales causas de anemia en el embarazo, Isabela? Isa, Isa no está conectada. Doc está intentando prender el micrófono y que no la deja. Bueno, Lorena, principales causas de anemia en el embarazo. Pues yo he encontrado que se tenía como principal causa la baja ingesta, pues por los síntomas que se producen en el embarazo, entonces se produce una baja ingesta pues de las comidas. Entonces que por eso puede generar anemia en el embarazo, o sea, baja por la baja
con el consumo de los alimentos que nos producen o nos aportan hierro. Ujú. Em, ¿Qué más? ¿Cuáles son otras causas de anemia en el embarazo? Pues, pues yo había leído esa, pero eh, también pues los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo puede pues ocasionarme la anemia ilusional como ya lo habíamos mencionado. Em, También algún tipo de pérdida sanguínea que se encuentre pues en la madre que no es tan frecuente pero puede ocurrirse. Me puede también generar algún tipo pues de anemia, algún tipo de sangrado que se presente, algún tipo de hemorragia. ¿Quién quiere agregar Eh, algo más? A ver, sí. de algún trastorno como de células falciformes, que también han encontrado que es una causa en el embarazo que se produce para generar anemia. Ajá. Ya, doc, no sé más. ¿Alguien sabe más? Pues Doc, ahí en Williams mencionaban que podía coexistir algún desorden de la médula ósea o un déficit hormonal o enfermedades crónicas. Correcto, anemia por enfermedades crónicas. ¿Cómo cuáles? Pues Doc, ahí mencionaban enfermedad renal crónica. Y otra importante es el hipotiroidismo. ¿Qué más? Pero de pronto la anemia megaloblástica y la deficiencia de folatos. La anemia megaloblástica. ¿Y cuál es la principal causa de anemia megaloblástica? Deficiencia de folato de ácido fólico. Correcto, deficiencia de folatos. Muy bien. ¿Qué otras? ¿Qué otras causas hay de anemia en el embarazo? Doc, pues yo había encontrado una que, pues, que decían que era bastante raro, pero que podía darse, la anemia plásica. Sí, ¿qué más? Muy bien. Pues de pronto, pues en el embarazo podría ser pues las hemorrágicas, o también podría ser eh, las hemolíticas, ¿no? Que también sería como algo de la paciente. Anemias hemolíticas, correcto. ¿Qué más? Dentro de estas anemias hemolíticas, que hay algo importante y quiero que recuerden. La drepanocitosis cursa como un tipo de anemia hemolítica, pero hay algo más. ¿Qué más? Otras causas. Causas propias del embarazo. La preeclampsia, muchachos. Cuando yo tengo preeclampsia y hago un síndrome HELP, ¿se acuerdan? El síndrome HELP se puede asociar a anemia. Yo puedo tener una paciente con preeclampsia y hacer una disminución progresiva de su hemoglobina y es porque esa paciente está teniendo un proceso hemolítico durante su preeclampsia. Lo mismo que sucede en el HELP cuando lean el síndrome HELP, la fisiopatología del síndrome HELP, van a encontrar que el daño endotelial va a hacer que esas células, que los eritrocitos, los eritrocitos como tal, entren en un proceso de hemólisis intravascular, ¿correcto? Y esa pérdida, y eso se va a representar como anemia en la paciente. Entonces, tiene una paciente preeclántica que tú le tomas sus primeros exámenes y tiene una hemoglobina de 10. Y sin haber ido al parto, a los 3 o 4 días empieza a complicar y ya tú le encuentras trombocitopenia, le encuentras con la LH aumentada y una disminución de la hemoglobina 7. Ay, ¿será que la paciente está sangrando? No, está haciendo un proceso hemolítico asociado a su preeclampsia. Entonces es otra complicación que puede generarse propia del embarazo.
Como ustedes lo estaban mencionando, la principal causa de anemia en el embarazo es una anemia dilucional. Pero si ustedes ven, cuando yo hablo de anemia dilucional, quiere decir que la hemoglobina está alrededor de 11, mínimo 10,5 en el segundo trimestre, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es menor a los niveles de hemoglobina que usualmente tiene un paciente embarazado, o sea, no embarazado, perdón, menor de 12. Pero de todas estas que ustedes acaban de mencionar, la principal causa de anemia en el embarazo es la anemia ferropénica. Y ocurre por dos razones. Una, por lo que estaban mencionando sobre la nutrición, las pacientes vomitan demasiado o no se alimentan bien, entonces por una baja ingesta. Y adicionalmente por un aumento en la utilización de los depósitos de hierro. Ya vimos que este aumento en la utilización es por las necesidades fetales. Aumenta la utilización de los depósitos de hierro. En el embarazo también ocurren todas las otras causas de anemia, pero es importante saber cuáles son las propias del embarazo. Entonces, propias del embarazo, la anemia dilucional, propia del embarazo o muy relacionada con el embarazo, la anemia ferropénica asociada o a la baja ingesta materna o el aumento de la utilización de los depósitos para la formación de las células fetales o la preeclampsia, es una causa importante de anemia. Pero las embarazadas también les puede dar anemia por otros motivos, los motivos que le dan a la población general. Por ejemplo, la drepanocitosis o las talasemias, ¿cierto? Anemias asociadas a enfermedad crónica como la enfermedad renal o el hipotiroidismo, la anemia megaloblástica que ocurre por deficiencia de folatos y esta es la segunda causa más importante de anemia en el embarazo y ocurre nuevamente por aumento en la utilización de los depósitos y también baja ingesta de folatos. Los folatos, recuerden que el ácido fólico es fundamental para la formación de ADN. Entonces, las células fetales también van a consumir folatos en grandes cantidades. Por eso algunas guías recomiendan que durante todo el embarazo uno suplemente con ácido fólico a la mamá, no solamente hasta las 12 semanas de concepción, de embarazo. Recuerden que cuando estamos viendo a alguna paciente, hablando de los nutrientes que ellas deben consumir, algunos médicos suspenden el ácido fólico en la semana 12, otros lo continúan todo el embarazo. La explicación para continuarlo todo el embarazo se debe a esto, que la segunda causa de anemia en el embarazo es la deficiencia de folatos y aunque no necesariamente se represente como una anemia megaloblástica, cuando ustedes les miden los niveles de ácido fólico a las pacientes anémicas, pueden encontrar esos niveles bajos por el aumento en la utilización para la formación del ADN fetal. Entonces, es correcto si ustedes deciden continuar el ácido fólico a la paciente todo el embarazo. Yo no debo descartar y por eso siempre tengo que mirar bien los parámetros del hemograma, porque aunque estas son las principales, la paciente puede tener las otras causas. Ella puede tener anemias hemolíticas, puede tener anemias asociadas a aplasias medulares, como lo estaban explicando ustedes acá, anemia plástica, puede tener un síndrome mieloproliferativo, entonces yo tengo que mirar cómo están los leucocitos, cómo están el resto de parámetros del hemograma, como les estaba mencionando. Si les preguntan, principal causa de anemia en el embarazo siempre va a ser la anemia ferropénica, seguida de la deficiencia de folatos y no se les puede olvidar la preeclampsia, propia del embarazo, pero puede cursar con las otras asociadas o clasificadas de acuerdo a los parámetros del hemograma. Bueno, Natalia, ¿cómo se clasifican las anemias de acuerdo a los parámetros del hemograma? Pues en cuanto a la clasificación, yo había encontrado que podía ser de anemia leve, moderada y severa. Sí. Que ¿Qué más? en la anemia leve, pues se va a tener en cuenta que es una hemoglobina de 11 a 9. Pues Ajá. 11 hasta 9. En la moderada iba a ser ya de 9 a 7. Y ya como tal, la severa es la hemoglobina menor a 7. Correcto. Hay varias clasificaciones con esa. Lo que tú estás mencionando está correcto. Aquí siempre hay diferencia con el punto de corte entre 7 y 9.
Algunos dicen que anemia moderada va de 7 a 9, otros dicen de 7 a 10. Eso depende de donde estén leyendo. Lo importante es que siempre recuerden que las anemias severas todas son por debajo de 7, que es cuando los pacientes empiezan en la mayoría de los casos a presentar síntomas asociados a la anemia. En general, cuando una paciente tiene una anemia moderada leve, no puede tener cansancio, puede tener algo como de adinamia o astenia, pero no va a tener dificultad para respirar, ni dificultad para hacer sus quehaceres, y es lo que le da generalmente las pacientes con anemia severa. Cuando usted es un paciente con anemia severa, tiene taquicardia, tratando de compensar esos niveles de hemoglobina tan bajos para asegurar un adecuado aporte de oxígeno, tienen dificultad para respirar, se agitan con facilidad cuando se van a parar o cuando cambian de posición, pueden tener hipotensión ortostática, síncopes. Los pacientes con anemia leve a moderada usualmente se ven pálidos, pero no presentan esa sintomatología que acabamos de mencionar. Pero con respecto a los parámetros del hemograma, ¿cómo se clasifican las anemias? ¿Quién encontró algo diferente? Doc, pues sería eso de que pues, se clasifican como microcíticas, normocíticas, Correcto, macrocíticas, que es correcto. debido a ese el volumen corpuscular medio, pues ya si están menor a 80 es microcítico, entre 80 y 100 normocítico, y mayor a 100 que son las macrocíticas. Y por la concentración de hemoglobina, la HCM, Ajá, hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. correcto. Que lo normal es que esté entre 28 y 33, y si está menor a 28 es hipocrómica y mayor a 33 hipercrómica. Pues tenía eso, también decía que también se podía mirar como la amplitud de distribución eritrocitaria, que también si estaba alta pues también notaba como la clasificación de si puede ser ferropénica o megaloblástica. Muy bien, vamos a ver eso. Entonces, las anemias, cuando uno está mirando el hemograma es muy importante. Yo no sé si alguna vez les mencioné que el uroanálisis era algo muy importante cuando uno evalúa la función del riñón. El hemograma es el principal parámetro para mirar cómo están funcionando las células sanguíneas. Nos da mucha información y a través del hemograma nosotros podemos darnos una idea de qué tipo de anemia tiene una paciente y hacia dónde enfocar nuestros estudios, ¿correcto? Del hemograma, la hemoglobina es el principal parámetro que nos dice si está anémico o no anémico junto con el hematocrito. Pero el tamaño de la célula, el volumen corpuscular medio, me dice si esa anemia, como tú lo estabas mencionando, es microcítica, macrocítica o normocítica. La concentración de hemoglobina corpuscular media me mide la concentración de hemoglobina en la sangre, ¿correcto? Entonces me está diciendo si es anemia, la concentración del pigmento es hipercrómica, hipocrómica o normocrómica. ¿Qué pasa con esto? Que eso me ayuda a definir qué tipo de anemia yo tengo. Entonces, entramos a ver esta clasificación. Aquí. Las anemias, de acuerdo al volumen corpuscular medio, se pueden clasificar. Volumen corpuscular medio, microcíticas, volumen corpuscular medio disminuido, microcíticas, volumen corpuscular medio normal, normocíticas, volumen corpuscular medio aumentado, macrocíticas. Si yo tengo una paciente que tiene volumen corpuscular medio disminuido con concentración de hemoglobina corpuscular media baja, si tengo células que son pequeñas y están pálidas, una de las causas puede ser la anemia ferropénica. ¿Qué me ayuda a diferenciar entre anemia ferropénica y otras causas de anemias microcíticas, hipocrómicas? El ancho de distribución eritrocitaria. ¿Qué es el ancho de distribución eritrocitaria? El ancho de distribución eritrocitaria me mide cómo se comporta un parámetro que se llama anisocitosis, que es la diferencia en el volumen de los diferentes glóbulos rojos en un extendido o en una muestra. En general, los glóbulos rojos tienen varios tamaños. ¿Por qué? Porque están circulando glóbulos rojos maduros
perdón, maduros, o glóbulos rojos inmaduros. Recuerden que los eritrocitos inmaduros son más grandes que los eritrocitos maduros. Entonces, si yo tengo yo tengo un ancho de distribución eritrocitaria amplio, quiere decir que el tamaño de mis eritrocitos en mi muestra es muy diverso. Tengo eritrocitos normales, eritrocitos muy pequeños y eritrocitos muy grandes. Los eritrocitos normales son los que ya están maduros, que son funcionales. Los eritrocitos pequeños pueden ser, por ejemplo, el caso de una anemia microcítica hipercrómica, y los eritrocitos grandes me hablan de que estoy tratando de sacar células inmaduras que todavía no están totalmente listas a la circulación para tratar de suplir esa deficiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Sobre todo en las anemias ferropénicas. La médula envía eritrocitos inmaduros para tratar de suplir. Si yo tengo un ancho de distribución muy aumentado, por encima de 14-15%, que es lo que les estaba mostrando, ¿dónde está? Aquí, laboratorios, aquí. La ancho de distribución, no lo tengo acá. La ancho de distribución eritrocitaria en general va hasta el 14% se mide en porcentaje. Si está mayor a ese 14%, quiere decir que hay grandes células y hay pequeñas células y células normales, y la distribución de estos tamaños me está dando anisocitosis. Y habla además de una anemia ferropénica. Cuando yo tengo una anemia por una talasemia, por ejemplo, todos los eritrocitos son pequeños, entonces no va a haber anisocitosis. La médula, a pesar de que hay una deficiencia, como en el gen que está formando la hemoglobina está alterado, por más de que la médula quiera mandar eritrocitos normales, todo lo que va a producir son eritrocitos anormales y todos van a ser pequeños. Entonces no va a haber un RD o un ADE aumentado. Va a haber siempre como homogeneidad en ese tamaño de los eritrocitos. Y es lo que les estaba mostrando en esta diapositiva que se me hizo, en esta. Las pacientes con anemia microcítica, hipocrómica y con ancho de distribución aumentado son más posiblemente unas anemias ferropénicas. Las pacientes con volumen corpuscular medio bajo, concentración de hemoglobina corpuscular medio baja y el ancho de distribución normal, me habla más de síndromes talasémicos o de una drepanocitosis, por ejemplo. Cuando yo tengo pacientes con anemia con volúmenes corpusculares normales, yo puedo mirar otros parámetros como la producción de reticulocitos. Si los reticulocitos están aumentados, esta paciente posiblemente está haciendo hemólisis o procesos hemorrágicos y está tratando de suplementar. Recuerden que los reticulocitos también son células inmaduras. La médula ósea está tratando de suplir las necesidades mandando formas inmaduras. Pero si los reticulocitos están normales, yo puedo pensar en otras causas como los trastornos crónicos. Son pacientes que tienen anemias de base, pero asociadas a trastornos inflamatorios o trastornos crónicos como la enfermedad renal crónica, o pueden tener deficiencia de otros micronutrientes como la vitamina B12 o el ácido fólico. En general, las anemias asociadas a volúmenes corpusculares medios grandes, o sea, las anemias macrocíticas, se deben en general, la principal causa es la anemia megaloblástica por déficit de folatos, pero también en este proceso debo mirar los reticulocitos, porque si están bajos y tengo unas anemias grandes, yo debo sospechar de una falla medular, ¿sí? La falla medular o las aplasias medulares o los síndromes mieloproliferativos o mielodisplásicos me generan anemias con volúmenes corpusculares medios altos y reticulocitos bajos. Entonces, cuando yo tengo un hemograma, estos parámetros, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media y ancha distribución eritrocitaria, me pueden orientar hacia la posible causa anemia y qué estudios adicionales yo puedo pedir. Si pienso en una anemia ferropénica, pues voy a pedir las cosas del metabolismo del hierro, como la transferrina, la ferritina, el hierro sérico, el porcentaje de saturación
de la transferrina. Si estoy pensando en un volumen corpuscular medio normal, puedo pedir reticulocitos, mirar cómo se están comportando, si la paciente tiene signos de hemólisis, y para la hemólisis voy a pedir, por ejemplo, el CUMS directo, no el indirecto. Recuerden que el indirecto es para incompatibilidad RH. Y si tengo volúmenes corpusculares medios elevados, puedo pensar sobre todo en falla medular o trastornos infiltrativos en la médula ósea, y posiblemente esta paciente se vaya de una biopsia medular o le pido niveles de ácido fólico, vitamina D12, buscando una anemia megaloblástica. ¿Entendieron el cuadrito? Sí, doctora, sí. Entonces, este es un cuadrito que yo casi siempre les explico como para resumirle qué exámenes hay que pedir. Tengo una paciente con anemia. Voy a buscar si es microcítica, normocítica o macrocítica. Si es microcítica y el ancho de distribución está aumentado, lo más posible es que sea ferropénica. ¿Y qué le debo pedir? Transferrina, ferritina, hierro sérico. Recuerden, bueno, y el otro importante, el porcentaje de saturación de la transferrina. Puede ser uno de los exámenes adicionales, si yo tengo dudas. De todos estos, el marcador siempre más importante va a ser la ferritina, porque la ferritina siempre me habla de los depósitos de hierro. Y en general, en el embarazo, son los depósitos los que están alterados. Recuerden que es algo muy importante. La ferritina es un marcador de respuesta inflamatoria. Quiere decir que en un proceso infeccioso la ferritina puede estar aumentada y me puede dar una falsa sensación de que los depósitos de hierro están normales. Pero si la ferritina está baja, siempre por debajo de 30, esa paciente, 15 a 30, dependiendo del laboratorio, esa paciente tiene déficit en sus depósitos de hierro y la anemia es ferropénica. En las fases iniciales de una anemia ferropénica, yo puedo tener volumen corpuscular medio normal. Entonces, si yo encuentro una paciente con anemia, con volumen corpuscular medio normal y está embarazada, yo no debo dejar de pedir estos exámenes, porque recuerden, la primera causa de anemia en el embarazo es la anemia ferropénica, y en las fases iniciales puede que aún tratando a la paciente de gastar sus depósitos de hierro, mantenga, o gastando sus depósitos de hierro, mantiene el tamaño de los eritrocitos normales. Pero si es ferropénica, a pesar de que esté normocítica, la ferritina siempre va a estar consumida. Doc, una pregunta. Señora. En la paciente que yo tenga anemia, tenga el proceso infeccioso, Ajá. y tomo la ferritina y la ferritina me sale alta, el diagnóstico, o sea, para yo confirmarlo, lo confirmo por clínica. O sea, puedes pedir otros exámenes, ya vamos a mirar, ¿cierto? Ir descartando, o puedes esperar a que el proceso inflamatorio termine para poder hacer el diagnóstico. En general, ¿qué le sirve a uno? Mirar los otros parámetros. ¿Sí me entiendes? Porque a pesar de que la ferritina esté aumentada, si tú pides un porcentaje de saturación de la transferrina, ¿cierto? Recuerden que si el hierro está bajo, el porcentaje de saturación de la transferrina está por debajo del 20%, en general 16%. Entonces, eso me habla de que aunque esto esté aumentado, puede estar en un proceso inflamatorio, pero la paciente sí está anémica. ¿Sí? ¿Sí me entendiste eso? Sí, doctora, gracias. Recuerden, la transferrina es la que transporta el hierro y ella se satura de moléculas de hierro. En general, esa saturación es entre el 20 y el 30%. ¿Sí? Si yo tengo mucho hierro, toda la transferrina va a estar 100% saturada. Pero si tengo poco hierro, los lugares van a estar vacíos, saturación menor al 16%. Entonces, si yo tengo un proceso inflamatorio donde la ferritina, que es lo principal que yo voy a pedir, está alterada por el proceso inflamatorio, yo me puedo ir a porcentaje de saturación de la transferrina y a buscar otras causas de anemia. No olvidar lo que les acabo de decir, en las fases iniciales, las pacientes con anemia ferropénica pueden tener volúmenes corpusculares medios normales, pero siempre los depósitos de hierro van a estar alterados. Esa es otro diagnóstico diferencial. Bueno,
Si yo tengo una anemia microcítica con un ancho de distribución normal, yo debo descartar hemoglobinopatías. Dentro de las hemoglobinopatías están las talasemias y está la drepanocitosis. Recuerden que es porque no se forman, o dentro de lo que ustedes leyeron, deben recordar que la hemoglobina se forma utilizando 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cuando yo tengo una talasemia, en las talasemias usualmente estas cadenas no se forman de la misma manera. Entonces puedo tener, por ejemplo, 2 alfa con 2 delta, o puedo tener la hemoglobina fetal, que creo que es la forma de la hemoglobina fetal, que ocurre, por ejemplo, en las talasemias, en su mayoría, o en la drepanocitosis, que hay el cambio del ácido glutámico por una valina que hace que el eritrocito se deforme. Entonces, en general, todos los eritrocitos se producen de forma normal, el RW está normal porque son homogéneos. ¿Qué me ayuda a buscar hemoglobinopatías? Le pido a la paciente un extendido de sangre periférica. En el extendido de sangre periférica me informan de las formas de ese eritrocito. Si los eritrocitos tienen forma de semiluna o tienen forma de esfera, me están dando idea de que el problema no es un déficit de hierro, sino que la médula está formando eritrocitos anormales. ¿Por qué? Aquí, si yo sospecho una hemoglobinopatía, pues ya le tendría que pedir una electroforesis de hemoglobina. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doc. Sí, Perfecto. Estas hemoglobinopatías o estas anemias por hemoglobinopatías junto con las enfermedades autoinmunes usualmente se asocian a hemólisis. ¿Por qué? El sistema retículo endotelial detecta los eritrocitos anormales y los empieza a lisar. Y durante ese proceso de lisis se libera lactato de deshidrogenasa, se libera hemoglobina a la circulación libre y esa hemoglobina se metaboliza a través de las bilirrubinas. Y si yo sospecho que la paciente puede tener, por ejemplo, un lupus o tiene un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos u otras anemias hemolíticas autoinmunes, yo puedo pedir un CUMS indirecto. Recuerden que las anemias hemolíticas autoinmunes se asocian a la producción de anticuerpos contra los eritrocitos. Cuando vimos cómo se hacía el test de CUMS, ¿se acuerdan que había el CUMS indirecto, el CUMS directo? Y el CUMS directo me detecta glóbulos rojos marcados con autoanticuerpos. Entonces, si yo sospecho que es una anemia hemolítica, el CUMS directo va a estar alterado. Es otro examen que puedo pedir. Puedo pedir el LDH como una prueba de que se están lisando esos eritrocitos, o niveles de bilirrubinas, que también es una prueba de que se están lisando los eritrocitos. En general, en las enfermedades crónicas, las anemias son normocíticas porque la médula está produciendo de forma normal su hemoglobina, sus eritrocitos. Entonces son eritrocitos normales, pero por ejemplo, sangrado continuo en un cáncer gástrico o una disminución en la producción de eritropoyetina en la enfermedad renal crónica, la cantidad de sus eritrocitos es baja. Entonces son eritrocitos normales, pero en baja producción. Son anemias normocíticas. Lo mismo ocurre en la hemólisis. La médula produce eritrocitos normales en general, pero los autoanticuerpos los destruyen. Entonces tengo menos eritrocitos circulando. Lo mismo pasa en el sangrado en las fases iniciales. La anemia es normocítica porque los eritrocitos son normales, pero se están perdiendo por los procesos de sangre. Con respecto a las anemias macrocíticas, ya sabemos que el volumen corpuscular medio está por encima de 100. Las principales causas son el déficit de folato y de vitamina B12, que son las anemias megaloblásticas, y los procesos mieloproliferativos a nivel de la médula. ¿Qué debo pedir yo acá? Niveles de vitamina B12, niveles de ácido fólico, y en el caso de que el extendido de sangre periférica me muestre formas anormales de las otras líneas, posiblemente va a requerir una biopsia de médula ósea. Entonces,
¿Cuál es la pila de exámenes que yo necesito en una paciente en quien sospecho anemia? Lo primero, un hemograma bien leído con los parámetros que ya acabamos de mencionar, y de acuerdo a lo que yo voy encontrando, puedo pedir otros exámenes. Como en general yo no tengo tiempo para esperar a que uno me salga alterado para pedir los otros, yo siempre pido los que son más frecuentemente alterados. Si yo estoy ante una paciente embarazada, lo más frecuente es que tenga una anemia ferropénica. Entonces, ¿qué voy a pedir? El principal marcador, ferritina. Ferritina. Ya si la ferritina no me sirve para esa clasificación, me puedo mover al porcentaje de saturación de transferrina, por ejemplo. ¿Qué otros exámenes debo pedir en ese mismo panel, además de la ferritina? Un extendido de sangre periférica, niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Y recuerden que estos son importantes porque son la segunda causa más frecuente de anemia en el embarazo. Entonces, ¿qué voy a pedir? Hemograma, ferritina, niveles de vitamina B12 y ácido fólico, un extendido de sangre periférica y unos reticulocitos. Con eso yo me doy una orientación en este cuadro de qué puede tener la paciente. Si todo esto me sale normal y yo sospecho que tiene una anemia hemolítica, pues me muevo a pedir un CUMS directo de LH y bilirrubinas. Si yo sospecho que tiene una hemoglobinopatía, paso a una electroforesis de hemoglobina. ¿Les quedó claro lo que van a pedir entonces? Sí, señora. Entonces, primero nos movemos siempre sobre lo más frecuente. Ferritina, niveles de vitamina B12 y ácido fólico, reticulocitos y un extendido de sangre periférica. Y de acuerdo a los hallazgos, nos movemos con los otros exámenes, que eso creo que era otra pregunta del taller. Bueno, como la anemia más frecuente en el embarazo es la anemia ferropénica, nos vamos a enfocar en el tratamiento de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, yo, para determinar el tratamiento, tengo que hacer una adecuada clasificación de esa anemia. Entonces, si es una anemia ferropénica, el tratamiento puede ser por vía oral, yo puedo hacer suplencia por vía oral, puede hacer suplementación de hierro por vía intravenosa o, en el peor de los casos y el más severo, voy a requerir de transfusión de hemoderivados. En general, si uno tiene anemias leves, yo puedo suplementar con hierro oral o tratar con hierro oral y con eso va a ser suficiente. Las anemias moderadas o leves en las pacientes que no toleran el hierro oral van a requerir de hierro parenteral. Y en las pacientes en las que yo no tengo tiempo para hacer esta suplementación con los hierros orales o parenterales, o los niveles de hemoglobina están muy bajos y la paciente requiere, está sintomática, la paciente requiere una suplementación más rápida, entonces voy a utilizar la transfusión de hemoderivados, o sea, la transfusión de glóbulos rojos. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar del tratamiento por vía oral. El tratamiento por vía oral, ¿a quién se le da? A toda paciente que tenga una adecuada tolerancia a la vía oral, que tenga anemias leves con hemoglobinas entre 9 y 11 y que yo tenga el tiempo suficiente para suplementar o para incrementar los niveles de hemoglobina. Se estima que yo necesito más o menos entre 3 y 4 semanas para aumentar 1 gramo los niveles de hemoglobina. O sea que si esta paciente tiene 10 y yo la quiero llevar a 11, me voy a demorar casi 1 mes con administración de hierro oral. ¿Correcto? En el mercado hay varias presentaciones de hierro oral y esas presentaciones dependen sobre todo de los efectos adversos que tienen. ¿Qué nos ofrece a nosotros la EPS? El sulfato ferroso. El sulfato ferroso viene en dosis de 200 a 300 miligramos y ¿qué dicen las guías? Que en general yo debo dar entre 1 y 3 tabletas diarias para corregir una anemia. Pero, eso es lo que dicen la mayoría de las guías, pero de acuerdo a lo que les acabo de mencionar del metabolismo del hierro, recuerden que la absorción de hierro está limitada. Entonces, por más hierro que usted le proporcione a una paciente, la paciente no va a absorber más del 10 al 20% de lo que usted le está generando. Y el resto se va a perder. Hay un metaanálisis reciente que encontró que por más tabletas que usted le dé hierro a la paciente,
Es lo mismo dar una tableta o dar tres tabletas de sulfato ferroso o de cualquier presentación oral. La diferencia es igual en términos de aumentar los niveles de hemoglobina. La diferencia radica en que entre más tabletas usted le dé a las pacientes, más riesgo tiene de tener efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos asociados a la ingesta de sulfato ferroso, María Camila? Doc, pues yo encontré que estreñimiento o puede ser diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, las náuseas y el cambio de coloración de las heces, porque el cambio de coloración dental le encontré fue en los otros, pero pues creo que también. Correcto, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hacemos la consulta, es muy frecuente el estreñimiento en el embarazo, tanto por los cambios fisiológicos del embarazo como por la suplementación con hierro. Si ustedes le dan 3 tabletas a una paciente de hierro o 2 tabletas, les van a incrementar los efectos adversos sin mejorar sustancialmente los niveles de hemoglobina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle unas apropiadas recomendaciones sobre la ingesta del hierro. Lorena, ¿cuáles son las indicaciones para decirle a la señora, el hierro se toma a tal hora, con tales comidas o evite tales comidas? Doc. ¿No sabes? No, ¿Quién sabe? Doc, ¿ahora sí me escucha? Sí. Pues tengo entendido que las recomendaciones son que se debe tomar como antes o después de las comidas entre 1 a 2 horas y que para mejorar su absorción se debe tomar, por ejemplo, con jugo de naranja o cítricos para ayudar la absorción de estos. Ajá, correcto. Entonces, el hierro se absorbe siempre mucho mejor en medios ácidos. Cuando yo como, yo estoy cambiando el pH gástrico. Entonces estoy disminuyendo la absorción de hierro, primero. Entonces, ¿qué le debo recomendar a la paciente? Tómese el hierro en ayunas y espere 1 hora para comer, media hora a 1 hora para comer. O tómeselo 2 horas después del desayuno o del almuerzo, que es cuando otra vez el ácido del estómago vuelve a estar en sus niveles normales óptimos para que la absorción de hierro sea mejor. Le puedo recomendar, como lo dijiste Isabela, que lo tome con jugos ácidos, por ejemplo el jugo de naranja, o que lo tome con el ácido fólico de los suplementos del embarazo. ¿Qué debe evitar? Hay ciertos alimentos que no permiten la absorción del hierro, como el té. En el té hay fitatos, no sé si leyeron eso, y esos fitatos impiden la absorción del hierro. Otra cosa que impide la absorción de hierro es el calcio. El calcio es un quelante del hierro. Entonces, si la paciente se toma el hierro y el calcio juntos, no le sirve para absolutamente nada. Tampoco se lo puede tomar con leche. Entonces, o se lo toma en ayunas, o se lo toma 2 horas después del desayuno, se lo toma con ácidos, con jugos o con el ácido fólico y evita el té y evita los lácteos y no se lo toma junto con el calcio. La falta de esas recomendaciones es lo que hace que muchas pacientes, a pesar de tener unas dosis apropiadas de hierro, no mejoren su hemoglobina. Otra cosa importante es que yo tengo que diferenciar qué es profilaxis y qué es tratamiento. Ya vemos que en general todas las embarazadas van a estar anémicas. ¿Por qué? Por los cambios fisiológicos o porque no pueden ingerir apropiadamente. Entonces, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud y qué recomienda el CDC? Que toda paciente embarazada reciba hierro durante su control prenatal. Es decir, hacer profilaxis para anemia o suplementación con sulfato ferroso o con el hierro que esté disponible. La suplementación siempre se hace en toda paciente que tenga niveles de hemoglobina por debajo de 14. Si yo tengo una paciente con hemoglobina por encima de 14, esa paciente no requiere suplementación con hierro, pero la debo vigilar en todos los trimestres del embarazo porque en algún momento puede caer y va a requerir la suplementación.
¿Por qué el punto de corte es 14? Porque en general, cuando los niveles de hemoglobina están en 14 o más, los depósitos de hierro están a tope o están apropiados. Entonces, por eso la recomendación es sobre 14. Toda paciente que tenga menos de 14 en su hemograma, así no esté anémica, le voy a dar 300 miligramos de sulfato ferroso todo el embarazo. Si está anémica, por supuesto, le tengo que suplementar con hierro, le tengo que tratar. Recuerden que a pesar de que las guías dicen entre 1 y 3 tabletas, no se absorben más de una tableta al día y dar más tabletas aumenta el riesgo de efectos adversos. Si la paciente no tolera la vía oral y yo necesito corregir un poquito más rápido los niveles de hemoglobina, yo debo utilizar como alternativa el hierro parenteral. En general, el hierro parenteral se toma de 1 a 2 semanas para lograr los niveles de hemoglobina que yo necesito, dependiendo de la deficiencia de hemoglobina que la paciente tenga. Entonces, ¿qué requiero? 1, paciente que no tolere la vía oral y 2, pacientes en las que también tenga tiempo para hacer la suplencia. Hay varias presentaciones de hierro en el mercado, está el hierro dextran, el hierro sacarosa, está un hierro que es carboximaltosa, y dependiendo de cada hierro en general, la suplementación es diferente. ¿Qué deben recordar? Que la administración de hierro se asocia a reacciones anafilácticas y reacciones de flebitis, entonces, excepto para el hierro carboximaltosa, yo siempre tengo que hacer prueba antes de colocarle hierro para entrar en la paciente, pero digamos que esto lo hacen las enfermeras cuando están haciendo la infusión. ¿Cuál es la dosis de hierro en general? Dosis máxima semanal entre 500 y 600 miligramos. Dosis máxima diaria 300 miligramos al día. En general el hierro dextran y el hierro sacarosa vienen en ampollas de 100 miligramos. Entonces, yo debo calcular el número de ampollas que necesita la paciente para saber cuántos días de tratamiento le voy a dar. Como les estaba diciendo, la dosis máxima diaria son 300 miligramos y yo no puedo poner dosis repetitivas porque se asocia mucho a flebitis. Entonces, en general pongo dosis 2 o 3 veces a la semana, dependiendo de lo que la paciente necesite. Hay varias fórmulas para calcular cuánto hierro parenteral necesita una paciente, pero esta me parece a mí que es la forma más fácil. Yo miro cuánto pesa la paciente, cuánto tiene nivel de hemoglobina y de acuerdo al peso y al nivel de hemoglobina, miro cuántas ampollas de hierro parenteral necesitan. Recuerden que esto es solamente para hierro dextran y hierro sacarosa. El cálculo del hierro carboximaltosa es diferente, no siempre está disponible y es muy costoso, entonces no se los voy a enseñar acá. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, una paciente que pesa 65 kilos y tiene una hemoglobina de 9. ¿Sí? Es fácil, entonces yo me voy por 65 kilos, hemoglobina de 9, esta paciente necesita aproximadamente 14 ampollas de hierro parenteral para alcanzar niveles de hemoglobina de 11, ¿correcto? 14 ampollas. Me devuelvo acá. Sé que le puedo poner máximo 300 miligramos al día. O sea, ella necesita 1400 miligramos, ¿cierto? 14 ampollas. Máximo le puedo poner 300 miligramos al día, máximo entre 500 y 600 miligramos a la semana. Y ya dijimos que requiere 14 ampollas en total. ¿Cuántas semanas me voy a demorar en esto? Yo le puedo poner 200 un día, lunes, 200, miércoles, 200 el viernes. Aquí ya tengo las 600 ampollas de la semana, ¿cierto? Los 600 miligramos de la semana. ¿Cuántas ampollas llevo aquí? 2, 4, 6. Esta es en semana 1. Para la semana 2 voy a tener las mismas 6 ampollas. Aquí ya van 12 ampollas. Me quedan faltando 2. Entonces, en la semana 3 le coloco solamente 200 miligramos. ¿Cuánto tiempo me tardó? Me tardó 3 semanas para colocarle el hierro parenteral y suplementarle la cantidad de hierro que necesita para alcanzar los niveles de hemoglobina de 11 o más. ¿Sí entendieron el ejercicio? Sí, señora. Sí, doctora. Juan David,
Vamos a hacer el mismo ejercicio Doctora, para que me digas más o menos cuántas ampollas necesita esta paciente. Entonces, es una paciente que pesa 80 kilos y tiene una hemoglobina de 6. ¿Cuántas ampollas necesita de hierro para entrar? 80 kilos y pesa 6, 22.5 dice exactamente. 22 ampollas más o menos. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en darle esas ampollas? Pues haciendo el cálculo que usted hizo de que eran aproximadamente 6 ampollas semanales, Ajá, yo diría que aproximadamente un mes me vengo demorando para subirle la más hemoglobina. o menos un mes. 6 por 4, 24. Es correcto. Sí, eso es el ejercicio que deben hacer. Esta es la forma más fácil. Hay otras formas, ¿no? Hay un cálculo del hierro parenteral dependiendo del peso, el déficit de hemoglobina menos. La hemoglobina esperada se multiplica por unos factores y eso me da la cantidad de miligramos o sí, de miligramos de hierro que necesita esa paciente. Yo ya sé por miligramos de hierro que una ampolla de hierro tiene 100 miligramos, cualquiera de las presentaciones excepto el carboximaltosa. 100 miligramos y de ahí ya defino cuántas ampollas le voy a dar, pero digamos que esta es la que más fácil me parece para enseñarles. Con respecto a la transfusión de glóbulos rojos se considera hoy en día tan grave como un trasplante. Hay muchas reacciones asociadas a la transfusión, entonces uno debe tener unos criterios muy específicos para decidir transfundir una paciente. No es como transfundamos a todas porque sí. Entonces, en general, se dice que yo debo transfundir a las pacientes que estén muy sintomáticas, asociadas a anemias severas que tengan hemoglobinas menores de 7 o cuando no tengo tiempo para transfundirla, cuando no tengo tiempo, perdón, para suplementarla con hierro oral o parenteral, porque la paciente va a ser llevada a un procedimiento o está cercana al parto. En esos casos, yo prefiero la transfusión. Recuerden que los hemoderivados son todo ese grupo de células y de factores que yo puedo encontrar en la sangre. Entonces yo puedo transfundir glóbulos rojos, puedo transfundir plaquetas, puedo transfundir plasma, puedo transfundir crioprecipitados. Cuando yo estoy ante una emergencia, en general las transfusiones se hacen uno a uno en pérdidas sanguíneas. Por ejemplo, una paciente con hemorragia postparto. Si yo voy a transfundir 2 unidades de glóbulos rojos, puedo transfundir 2 unidades de plaquetas, 2 unidades de plasma fresco congelado. Si la transfusión debe ser 1, 1, 1. Sobre todo cuando las hemorragias son masivas y yo estoy requiriendo más de 4 unidades de glóbulos rojos. Pero en general, para las pacientes, digamos, del control prenatal, que están anémicas, que yo voy a requerir transfundirlas, pues no voy a necesitar tantas unidades de glóbulos rojos. Si la paciente está por debajo de 7 y yo la necesito llevar a parto, por ejemplo, y debe tener una hemoglobina de 10, pues yo en general voy a tener que transfundirle entre 2 y 3 bolsas de sangre, porque por cada unidad de glóbulos rojos aumenta 1 gramo la hemoglobina, ¿correcto? Si yo tengo 7, para llevarla a 10 voy a requerir aproximadamente 2 o 3 bolsitas de sangre. Siempre que yo vaya a transfundir, debo pedir exámenes. ¿Por qué? Porque una vez, digamos, la paciente llega por urgencias, está muy anémica, yo la transfundo sin haberle hecho los estudios, yo no voy a poder diagnosticar la causa de la anemia a menos de que sea un sangrado grave. Entonces, paciente, por ejemplo, con una drepanocitosis, llegó con una anemia, con hemoglobina de 6 y ustedes corrieron a transfundirle y no sabían que tenía drepanocitosis. Le pueden generar un daño a la paciente y ya después de transfundida no van a poder saber si tenía drepanocitosis o no porque la sangre que van a estudiar es la sangre del donante, no del receptor. Entonces, siempre que vayan a hacer una transfusión, verifiquen que la paciente alcance a tener los estudios, a menos de que esté en estado de una emergencia, paciente choqueado, herido, con una hemorragia severa, pues ahí sí hay que transfundirlo sin estudios. ¿Les quedó claro eso hasta ahí? Sí, señora. Sí, doc. Bueno, muchachos, esa es la clase de anemia. ¿Preguntas?
Sí, Doc, ¿cómo se escribiría la orden para hacer la transfusión de glóbulos rojos? Entonces tú colocas, eh, paciente, por favor, transfundir, por ejemplo, este caso, 14 ampollas de hierro sacarosa o Enofer, que es el nombre comercial de hierro sacarosa, así, 2 puntos. 2 ampollas lunes, miércoles y viernes por 3 semanas o hasta el lunes 22 de abril, por ejemplo. Esa es la fórmula que colocas. Listo, Doc, gracias. Eso depende también de dónde estén trabajando. Uno tiene que buscar el protocolo de la institución. Entonces, ustedes siempre que lleguen y necesiten hierro parenteral, busquen a la jefe del servicio que ya saben cómo se hacen esas fórmulas y a dónde se envían las pacientes. El hierro parenteral en general requiere llevar a la paciente o a un lugar donde hayan infusiones ambulatorias, a veces hay que hospitalizarlo. Entonces, buscan el protocolo de la institución para saber qué van a hacer con su paciente. Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, muchachos, como